Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí en este hermoso día que Él nos da para adorar, bendecir, glorificar su glorioso nombre y para compartir el mensaje de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Mis hermanos, la iglesia es el único medio que Dios nos ha dado para la extensión de su reino aquí en la tierra. Escuchen bien, la iglesia es el único medio que Dios nos ha provisto para la extensión de su reino aquí en la tierra. Y realmente tenemos que aceptar que aquí en la tierra, mis hermanos, lo que hay es sufrimiento, crisis, dolor, miseria, calamidad, de tal manera que muchos dicen que en la tierra solamente hay dolor, miseria, pecado, degeneración. Pero mis hermanos, les tengo una buena noticia. El versículo clave de este mes precisamente nos da una gloriosa esperanza que nos alienta y nos conforta. En Romanos capítulo 8, versículo 18, la palabra de Dios nos dice de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, mis hermanos, podemos nosotros medir todos los padecimientos, sufrimientos, dolor, miseria, inseguridad, crisis, tristeza, todo lo que usted esté padeciendo en este mundo. Y no lo vamos a negar, porque la fe no es negar la realidad. La fe es saber que hay un Dios que está por encima de cualquier situación. No importa cuál sea o lo difícil que lo veamos. Como dijo Jesús, para ti todo es posible. No hay absolutamente nada, ni siquiera difícil, cuando se trata de Dios. No imposible, no. Difícil, no hay nada para Dios. Entonces, mis hermanos, estas palabras deben fortalecernos. Fíjense que lo que el apóstol está diciendo, que la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, jamás se puede comparar con todos los padecimientos que usted tenga aquí en la tierra. Ubíquese en usted. Padecimiento, sufrimiento, dolor, pero no se puede comparar con la gloria venidera. Lo que nosotros sí tenemos que procurar es, mis hermanos, que nosotros estemos dentro de ese grupo, que dice que en nosotros se ha de manifestar. ¿Y quiénes son nosotros? Lo que esperamos en Cristo. Entonces la solución está planteada, mis hermanos. Esperemos en el Señor y estemos quietos, estemos confiados. No importa, se desprendió un pedazo del cielo, esa parte le toca a Dios, porque yo no puedo ir a subir ese pedazo. Yo estaré confiado, porque yo sé que Él tiene el control. Vamos, mis hermanos, en este día glorioso a orar para que adoremos a nuestro Dios, para que alabemos a nuestro Dios, que no hagamos como han hecho la grandes mayoría, que Dios declara que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Pero nosotros que hemos reconocido a Dios, sí le damos la gloria debida a su nombre, la adoración que Él se merece, la devoción que Él se merece, mis hermanos. Así que oremos para que en este día el Señor
añada bendición a todas las que Él ya nos ha dado por medio de Cristo. Padre, aquí estamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres quien alimenta nuestra fe. Tú eres, Señor, quien pone esta convicción en nuestras vidas. Padre, en este momento nos disponemos, Señor, a adorarte, a alabarte, Señor, con los cánticos, a adorarte porque tú eres digno de toda adoración. Gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio para nosotros en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Oh, porque tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Por eso es que se requiere la fe, porque el mundo va a la deriva, pero tu palabra es firme, tu palabra es fiel, tu palabra nos sostiene, Señor. Y en esta mañana nosotros vamos a compartir ese mensaje también de tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el motivo, Señor, de nuestra canción. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, Señor, y en este tiempo difícil. Pero también te pedimos, Señor, que abra los ojos y los oídos, Señor, de aquellos que todavía andan en tinieblas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios declara en Romanos 11, versículos del 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Estrellas creó y su luz limitó. Sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio. Sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre y siempre, Si el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar, si el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor, que si el Señor puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor,
Romanos 11:35 declara, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenes el lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Ahí donde estás, levanta tus manos y dilo: creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en nosotros, en esta nación, en las naciones de la tierra, en lo que harás en nosotros, oh Cristo, en mí. Por eso, en mí, oh, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mi familia también. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en nosotros. La palabra de Dios nos declara en el Salmo 68, versículo 19: bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Y Jesús mismo también, hablándonos a nosotros, nos hace una invitación en Mateo 11,
versículos del 28 al 30, y dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vamos a adorar al Señor juntos en esta mañana. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, y mientras espero, mi corazón te alabará. Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, Jesús, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 Por eso cada día
Bien, buenos días mis hermanos, Dios bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté gobernando nuestros corazones. Vamos a orar para comenzar con el mensaje de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, en esta hermosa mañana, y te pedimos, oh Dios, que tú traigas paz sobre nuestro corazón, entendiendo nosotros que tú tienes el control de cada circunstancia. Permítenos ser edificados en tu santa y bendita palabra en este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, los cristianos sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Pero muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, a situaciones con problemas, tendemos a pensar que Dios no tiene el control. Y muchas veces quizás no lo pensamos y lo decimos inconscientemente cuando decimos, por ejemplo, vamos a orar para que Dios tome el control de esa enfermedad. Vamos a orar para que Dios tome el control de esa situación. Y estamos diciendo inconscientemente que Dios no tiene el control de esa situación, cuando no es así. Pero eso no solamente nos pasa a nosotros. También le pasa a grandes hombres de Dios, y en esta mañana quisiéramos concentrarnos en un hombre que no le ocurrió esto, en un hombre que bajo circunstancias de tensión extrema se mantuvo confiado en que Dios tenía el control. Y por eso quisiera titular esta prédica, Resucitó, Dios está en control. Muy bien, vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 26, versículo 24. Y vamos a empezar desde el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús, para ver y hacer énfasis en los momentos donde Cristo declaraba que Dios estaba en control. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí la palabra de Dios nos dice que en el momento de la Santa Cena, entonces Jesús le dice a los discípulos que el Hijo del Hombre va conforme está escrito de él a ser entregado. En otra palabra, el Hijo del Hombre no va a ser entregado simplemente porque Judas lo va a entregar, sino porque hay una profecía escrita en el Antiguo Testamento de que Jesús tenía que ser crucificado por amor a nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que Jesús está confiando en la escritura del Antiguo Testamento, en el Dios Todopoderoso que tenía el control. A Jesús lo entregan. Dice la palabra de Dios que va Judas y con él van muchas personas armadas hasta los dientes. Vamos a ver en el versículo 47 del libro de Mateo en el capítulo 26. Nos dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces, este hombre viene con una turba de personas, vienen armados hasta los dientes, vienen con espada, vienen con palo, vienen a ejercer violencia contra el Señor, que es el príncipe de paz. El libro de San Juan nos narra que cuando ellos llegan y preguntan por Jesús, dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron. Eso significa, mis hermanos, que Dios estaba en total control de la circunstancia. Es decir, a Jesús lo van a apresar y Él se va a dejar apresar. No fue que lo apresaron, Él se dejó apresar. Entonces, mis hermanos, Dios estaba en control. En el versículo 51 nos dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. En el Evangelio según San Juan, nos dice que este personaje no es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro saca su espada y le quita la oreja a un siervo, ¿verdad? Dice acá, del sumo sacerdote. Este apóstol
no estaba entendiendo el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo fuera crucificado. Y la palabra de Dios no nos dice qué estaba pasando por la mente de Pedro, pero vamos a hacer una hipótesis, vamos a especular un poquito aquí. Pero a mí me parece que él podría estar pensando, mira Jesús, tú tenías el control cuando tú levantaste a Lázaro de la tumba. Mira Jesús, tú tenías el control cuando tú le dabas vida a los muertos. Tú tenías el control cuando convertiste el agua en vino. Tú tenías el control cuando caminabas sobre las aguas. Tú tenías el control en diferentes escenarios donde tú mostrabas señales y milagros. Pero en esta circunstancia no parece que tú tienes el control. Y es necesario que yo te ayude. Así que yo voy a utilizar las herramientas que yo tengo para darte el control. Es decir, hay que ayudarte. Y así, mis hermanos, muchos de nosotros pensamos que tenemos que ayudar a Dios. Y Dios no tiene que ser ayudado. Dios tiene absoluto control de cada circunstancia de la vida. No importa por lo que nosotros pasemos, Dios está en total control. Vamos a ver ahora, mis hermanos, en el versículo 53 del mismo capítulo 26 del libro de Mateo, la respuesta de Jesús a Pedro. Dice el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Escuchemos la declaración de Jesús. Él le dice, Pedrito, muchacho, Dios está en total control. Este escenario estaba profetizado, que tenía yo que morir en la cruz del Calvario. Yo estoy en total control. Pero yo me imagino a Pedro, pero es que yo no entiendo esto. Y muchos de nosotros en ese escenario, si estuviéramos ahí, también diríamos, es que yo no entiendo esto. Porque nosotros no vemos más allá de nuestras narices. No vemos el futuro. Pero Dios tiene total control. Entonces no necesitamos entender a Dios, no necesitamos entender el plan de Dios. Necesitamos creer en Dios. Creer en la declaración que Él ha dado. En eso es que tenemos nosotros que dedicar nuestro esfuerzo, en creer a Dios, en creerle a Dios, en lo que Él ha dicho. Entonces, ¿por qué tenemos que creer? Bueno, porque la palabra de Dios declara en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mi camino, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenía que Jesús pasar por esta situación? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, mis hermanos, tenía que pasar todo esto. A Jesús lo entregan, Jesús se deja apresar, Jesús lo llevan entonces al Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, y ahí en el Sanedrín muchas personas empezaron a cuestionarle, pero Jesús callaba. Miremos el versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí en este evangelio que nos narra, Jesús está siendo presionado. Y Jesús podía responder de dos maneras. Jesús podía decir, no, yo no soy el Hijo de Dios. Y con esto salvaba su vida. ¿Por qué? Porque no había otra acusación más fuerte que esta. Que lo iban a acusar de blasfemia. Sin embargo, Jesús no dice que no, Jesús dice que sí. Jesús dice que sí. Si Jesús hubiese dicho que no, salva su vida, pero ¿dónde hubiésemos quedado tú y yo? ¿Dónde hubiésemos quedado? ¿Dónde hubiese quedado esta humanidad? Así que gracias, Señor, que Él no dijo que no. Pero no solamente no dijo que no, observemos el versículo 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios,
Pero no obstante eso, además de eso, Jesús cita a Daniel 7:13 en el Antiguo Testamento. Y esa profecía nos narra acerca del glorioso reino del Mesías. Es decir, Jesús está en una situación apremiante, en una situación donde está sufriendo tensión por parte de las personas que estaban alrededor, lo están presionando. Y Jesús, en vez de decir que no, dice que sí, pero aparte de eso cita el Antiguo Testamento. Y aquí hay una enseñanza, mi hermano, que es extraordinaria para nosotros. En los momentos de dificultad, en los momentos de tensión, Jesús citaba la palabra de Dios. En los momentos de dificultad, ¿qué haremos nosotros? ¿Empezaremos a hablar del coronavirus en esta circunstancia o hablaremos la palabra bendita de Dios? Es necesario que nosotros enfaticemos, que nosotros meditemos, que nosotros digamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que en este tiempo nosotros expongamos su palabra. Su palabra nos va a dar esperanza, su palabra nos va a dar paz. Y es necesario, mis hermanos, que dejemos de estar enviando por las redes sociales que si el gobierno hizo tal cosa de tal o cual manera, o lo hizo así o lo hizo así. Es necesario, mis hermanos, que nos está enviando cosas sin sentido, discusiones estériles por las redes sociales. Aprovechemos ese medio para enviar la palabra de esperanza del glorioso evangelio de Jesucristo. Amén. Es necesario hacer eso. Y ahora más que nunca, cuando la gente está hambrienta de escuchar la palabra de Dios, necesitamos una palabra de aliento. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar esa voz profética de la palabra de Dios. Nuestros pastores, gracias le doy a Dios por nuestros pastores que están concentrados en la palabra de Dios y cada día nos envían esa palabra de aliento, esa palabra de edificación a través de las redes sociales. Envíe esos mensajes, reenvíelo para que la gente escuche, quede expuesta a la palabra de Dios. Vamos a ver ahora a Jesús. Lo sentencian a muerte, pero ellos no podían ejecutar esa sentencia, el Sanedrín no lo podía hacer, así que tenían que recurrir al gobernador Pilato. Entonces llevan a Jesús ante Pilato, y es extraordinario cómo Jesús le responde a Pilato en el libro según San Juan, en el capítulo 19, versículo 10 al 11, nos dice la palabra de Dios. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús le responde a Pilato, tú no estás en control de la situación. Dios está en control de la situación. Así que si tú tienes autoridad para entregarme o para soltarme, esa autoridad te la ha dado Dios a ti. Es decir, que tú no estás en control. Quien está en control es Dios. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que confiar en que Dios quita y pone reyes. Dios quita y pone reyes. Dios está en control de los gobernantes también. Y la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo, que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, mis hermanos, no es necesario estar criticando tanto. Lo que tenemos que hacer es dar la palabra de aliento. Amén. Dar esa palabra de aliento. Y Dios se encarga de lo otro. Jesús es sentenciado a muerte por Pilato. La palabra de Dios dice que Pilato sentenció a muerte a Jesús por la presión de los judíos. Pero es extraordinario que en este momento Jesús va a morir. En el libro de San Juan nos dice, en el capítulo 7, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y es interesante, mis hermanos, que establezcamos que Dios tiene el control de cada momento, aún de estos momentos que está aquí Jesús. Nosotros entramos a este mundo
un día, con una fecha y una hora. Y nosotros saldremos de este mundo un día, con una fecha, ¿verdad?, y una hora establecida. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, dice la palabra. Así que, mis hermanos, Dios está en absoluto control de nuestras vidas. Si Él quiere, mire, no solamente del coronavirus, nosotros podríamos morir. Hasta de un tropezón podríamos morir. Así que si estamos respirando hoy día es porque a Dios le ha placido que estemos respirando. Así que tengamos paz, tengamos confianza en que Dios tiene el control. Veamos qué Jesús dijo al momento de morir en Lucas 23, capítulo 23, versículo 46. Nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Notemos, mis hermanos, que aún en el último aliento del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Él estaba confiado en que Dios tenía absoluto control de esta circunstancia. Ahora cabe la pregunta. Dios estaba en control toda la vida de Jesús. Desde el huerto de Getsemaní también hasta este momento. Entonces cabe la pregunta, ¿estaría Dios en control en la muerte de Jesús? Miremos qué nos dice Mateo 27, versículo 51. Nos dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se rompieron. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo Dios abrió un camino. Y esta señal de que el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo es una señal de que Cristo con su muerte logró abrir un camino hacia el cielo, de manera que ahora tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar socorro ante las dificultades. Cristo Jesús abrió un camino. Ahora, con su muerte, Cristo Jesús logró que el ser humano podría volverse a Dios. O en otra palabra, que Dios podría volver al ser humano a Dios. Y notemos que la iniciativa de la salvación proviene de Dios. Dios fue quien ejecutó el plan, Dios fue que lo hizo y lo ejecutó. Pero además de eso, Dios envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. No obstante de eso, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba hasta abajo, en señal de que Dios tiene la iniciativa de la salvación. Pero Jesús muere conforme a las Escrituras. Y dice la palabra de Dios que duró 3 días y 3 noches en la tumba. Muchas personas se empiezan a teorizar acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Yo no quiero teorizar sobre esto. Yo quiero ver la declaración de la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos. En el capítulo 2, versículos 14 a 15 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mis amados hermanos, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dice la palabra de Dios que fue encarnado en un hombre de carne y hueso, igual que usted y como yo. La única diferencia es que Él no tenía pecado, pero fue encarnado en un hombre. Y siendo hombre, así como todos los hombres mueren, Jesucristo murió. No por sus propios pecados, sino por los pecados nuestros. Y estando en la tumba, dice la palabra de Dios, que a través de la muerte de Cristo, Dios destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es una paradoja, mis hermanos. Quiere decir que con la muerte de Cristo, Cristo no fue derrotado. La muerte de Jesús no representa una derrota, representa una victoria contra el diablo y contra la muerte. Eso es extraordinario.
Pero ¿cuál fue el propósito de que Dios destruyera la muerte? Nos dice, y librara a todo lo que por temor de la muerte estaban sujetos toda la vida, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, para librarnos a nosotros del temor a la muerte. Ya nosotros no tenemos que temer a la muerte. No tenemos que temer a nada en esta vida. ¿Por qué el cristiano no debe de temer? Porque su palabra nos declara que ni aun la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni aun la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos visto, mis hermanos, que nuestro Dios estaba en control en el momento de Getsemaní hasta el momento de la ejecución de nuestro Señor Jesús y en el momento de su muerte. Pero si Cristo se queda en la tumba, esto no tendría sentido. Esta prédica no tendría sentido. Ustedes no tendrían razón de ser, de estar en esta iglesia. Ninguna persona tendría esperanza. Si Cristo no resucita y se queda en la tumba, en vano hubiese sido su sacrificio. Si Cristo no resucita, el Antiguo Testamento fuera una mentira. Si Cristo no resucita, el Nuevo Testamento sería una mentira. Así que la fe cristiana depende neurálgicamente de la resurrección de nuestro Dios. Sin resurrección no hay cristianismo. Tenía nuestro Señor Jesús que resucitar. Y esa es nuestra fe. Nosotros decimos la tumba está vacía. Dios tiene el control de la muerte. La tumba está vacía. Y esta es la diferencia con grandes religiones. La única religión que plantea que la tumba está vacía es la fe cristiana. Todas las demás religiones tienen una tumba llena. Pero nuestra religión plantea, y no solamente lo plantea, que es así, la tumba está vacía. Dios tiene el control aún de la muerte. Veamos qué nos dice 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo acá, escribiéndole a los corintios, que conforme a la Escritura Cristo resucitó. Pero la palabra de Dios nos dice que no solamente las Escrituras dan testimonio de que Cristo resucitó. La tumba está vacía. Cristo resucitado se le aparece a María Magdalena. Luego se le aparece a Pedro. También se le aparece a 2 de sus discípulos camino a Emaús. Se le aparece también a Tomás. Se le aparece a los 12. Se le aparece a más de 500 hermanos. Y Pablo dice, y al último de todo, como a un abortivo, se me apareció a mí. No es posible que 500 hermanos estuvieran viendo una alucinación. No es posible que esos 12 apóstoles, esos 11 apóstoles que quedaban, dieron su vida en su mayoría, dando testimonio de que Cristo había resucitado. Y no solamente ellos, muchísimos mártires dieron su vida como testimonio de que estaban hablando de la verdad, de que Cristo verdaderamente había resucitado de la tumba. Dios está en control aún de la muerte. Nuestro Señor resucitó. La tumba está vacía. Bendito sea su nombre. Nos queda un problema por abordar. Sabemos que Dios tuvo el control de la resurrección de Cristo, pero ¿tendrá el control de la mía? Cuando yo muera, ¿tendrá Dios el control? Veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 al 14. Porque si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. El apóstol Pablo aquí
le está hablando a los corintios. Los corintios pensaban, bueno, sí, Cristo resucitó, aceptamos eso, pero pensamos que no hay resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, si ustedes creyeron que Cristo resucitó, pero niegan que hay resurrección de muertos, entonces están en una contradicción. Y esa contradicción es que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. No, Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, nos da esperanza, porque el pueblo de Dios que ha muerto y que va a perecer, o que va a morir, mejor dicho, en Cristo tiene esperanza de la resurrección en nuestro Señor Jesús. La tumba está vacía. Dios tiene el control. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito el Señor. Aquí el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, le da una palabra a Juan. ¿Y cómo se identifica Jesús? Dice, yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy el eterno. Pero ¿qué más nos dice? Le dice Jesús al apóstol Juan, y el que vivo y estuve muerto. ¿Qué líder religioso puede decir tal declaración como la que está diciendo Jesús? ¿Qué persona desde el Génesis hasta nuestros días ha podido decir tal expresión como la que está diciendo Jesús aquí? Nadie, absolutamente nadie puede decir una declaración como esta. Ni va a venir tampoco nadie que pueda decir esta declaración. He aquí que vivo y estuve muerto. He aquí que nuestro Dios venció la tumba. He aquí que dejó la tumba vacía, pero dice más, y no solamente la vencí. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Es decir, la muerte ya no tiene ningún control, no tiene ningún poder contra el Señor. El Señor murió una vez y para siempre. Y ahora vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Pero nos dice más. Si usted cree que solamente Jesús tenía el control sobre su propia muerte, déjeme decirle que no. Mire lo que dice. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es eso de tener la llave? Cuando usted tiene una llave y va a su casa, usted abre la puerta, eso es señal de que usted tiene control, de que usted tiene autoridad, de que usted tiene la llave y puede entrar a su casa. Asimismo, Cristo dice que tiene la llave, Él tiene autoridad, Él tiene control sobre la muerte, y aquellos que hayan muerto en Cristo y los que moriremos en Cristo, a menos que Cristo regrese, también podemos tener la confianza de que Dios tiene el control de la muerte y nos va a resucitar juntamente con Él. Y ya para ir concluyendo, mis hermanos, en el libro de Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 al 20 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo en el ministerio terrenal, podríamos decir que tenía control, pero ese control, esa autoridad estaba de alguna manera limitada. Pero ahora cuando Cristo resucita, dice la palabra de Dios que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como toda esa autoridad le ha sido dada a nuestro Señor, por tanto, en conclusión, en resumen, Jesús le dice, como todo está bajo control, id
¿Y qué van a hacer? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo, enseñándole, ¿verdad?, todas las cosas. Y en el libro de San Marcos nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que Dios tiene el control y nos ha mandado a hacer la gran comisión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Exponer el glorioso evangelio de Cristo. No hay otro antídoto para el miedo que el glorioso evangelio de Jesús. El glorioso evangelio de Jesús ha terminado con el miedo a la muerte. El creyente no tiene que tener temor a la muerte. Ya Jesús nos compró. Y si morimos por el coronavirus, déjenme decirles, mis hermanos, que iremos a la presencia de Jesús. Por tanto, no tenga miedo. Aún ese coronavirus está bajo la mano de Dios. Y si Dios ha permitido esto, es porque tiene un propósito. Y el propósito de Dios es siempre bueno, es siempre perfecto. Busquemos el propósito de Dios, que el propósito de Dios es humillarnos, es arrepentirnos, es venir a su presencia, es buscar su rostro ahora que puede ser hallado. ¿Cómo vamos a hacer esto, mis hermanos? En el poder de resucitado. Haremos esto en el poder de resucitado. Y a manera de ejemplo, veamos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un miedoso y en otras circunstancias quería ir con una espada. No, no es con espada, es con el Espíritu Santo, dice el Señor. Es con su Espíritu. Y el apóstol Pedro, este cobarde, este miedoso, en el día de Pentecostés se levanta. Y es bueno hacer énfasis, mis hermanos, que en ese escenario Pedro podía perder la cabeza. Pero a Pedro no le importó perder la cabeza porque ya él había visto al Cristo resucitado. Ahora Pedro se levanta con valentía no por su propia fuerza, sino en el Espíritu Santo. Y predica el primer sermón ante una multitud de personas. Y creyeron una multitud de personas extraordinaria por ese sermón. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo también. Tenemos que predicar este glorioso evangelio. No debemos tener miedo. Nuestro Dios está en absoluto control. El ateísmo, mis hermanos, no tiene nada que ofrecer en estos tiempos de la pandemia de coronavirus. El cristianismo tiene esperanza para esta vida y también para la venidera. El ateísmo no tiene nada que ofrecer. En estas circunstancias del coronavirus, al cristiano se le pueden presentar 3 escenarios. Y yo quiero que ustedes desde su casa nos digan, mis hermanos, bueno, no nos van a decir porque, pero ustedes piensen y elijan una de estas opciones. Y ustedes me van a decir a mí, ¿en cuál de estos escenarios Dios tiene el control? Primero, es posible que me dé el coronavirus y lo supere. Segundo, es posible que me dé el coronavirus y muera. Tercero, es posible que no me dé el coronavirus. Ahora, ¿cuál de esas opciones usted cree que Dios tiene el control? Le digo que, mis hermanos, en todas Dios tiene el control. Por tanto, descansemos, estemos en paz. Nuestro Dios resucitó. Dios tiene el control aún de la muerte. Amado amigo que quizá nos escucha, tengo una mala noticia y tengo una buena. Para ti, yo quisiera darte solamente la buena noticia. Pero si solamente te doy la buena noticia, sería quizá como uno de los falsos profetas. Los falsos profetas decían paz, paz, paz en el Antiguo Testamento, cuando no había paz. La palabra de Dios dice que Dios está airado con el no creyente todo el tiempo. Si el coronavirus no estuviera, Dios está airado con el no creyente. Si el coronavirus está, Dios también está airado con el no creyente.
Esa es la mala noticia, mi amigo. Pero gracias a Dios que enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz, nos ha dado esperanza. Así que ahora te doy la buena noticia. Dios se ha hecho provisión de un cordero sin mancha y sin arruga, para que muriendo en el lugar que te correspondía a ti, tuviera acceso ahora al trono de la gracia, por Jesucristo su Hijo. Por tanto, lo que tú puedes hacer ahora, mi amigo, es venir a los pies de Cristo, humillarte delante de su presencia y aceptar a Cristo, y Él te dará vida eterna. Amén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios te bendiga. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria
Eso es lo que debe hacer un hombre que se atreve a subirse en un púlpito. ¿Qué es lo que debe hacer? Asegurarse de que va a exponer la palabra de Dios. Así como hemos hecho en esta mañana. Hemos expuesto la palabra de Dios. Así como decía mi hermano Leo en la exposición de la palabra, Dios tiene absoluto control. Siempre, siempre. Así que mis hermanos, podemos estar confiados en cualquier situación, en cualquier momento. Esperamos que estas palabras hayan alimentado vuestras almas, hayan fortalecido nuestro ánimo, nos hayan dado seguridad en nuestro Dios. Él venció la muerte. Por eso el apóstol Pablo preguntó, ¿a dónde está muerte tu aguijón? ¿Y a dónde sepulcro tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Esa victoria la hemos obtenido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y precisamente, mis amados, en un día como hoy, en plena crisis que está padeciendo la humanidad, estamos bien a tiempo. La palabra de Dios dice que debemos buscar a Dios en tanto que está cercano. Y el Espíritu Santo dice, ¿cuál es el día de salvación? ¿Cuál es? El Espíritu Santo dice, hoy, hoy. No lo deje para mañana. No sabemos de mañana. Hoy es el día de salvación. Y así como dice mi hermano Leo, hoy es que debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que mis hermanos, les ruego otra vez. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 20, os rogamos en nombre de Cristo, como si fuera Dios que rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Dios ha hecho la provisión. Reconcíliate con Dios. Tú puedes hacerlo. Nosotros lo hicimos. Reconciliamos nuestra vida con nuestro Padre Celestial. Y hoy podemos cantar esta victoria en medio de la dificultad, en medio de la crisis. Por eso esperamos que estas palabras alimenten nuestras vidas hasta que Él venga. No hasta el próximo domingo, no, hasta que Él venga, mis hermanos. Así que nos despedimos en esta mañana y esperamos, mis hermanos, que la paz de Dios, esa paz que dice en Isaías, que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado. Si no sabemos, Señor, hermano, el método, no sabemos cómo guardar, estar en completa paz, pues pongamos nuestros pensamientos en Dios y así obtenemos la paz que Él ofrece. Dios le bendiga, Dios le guarde y el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, estaremos compartiendo nuestra adoración, devoción, alabanza y predicación de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.